yo quiero platicar algo también sobre la obediencia, que la obediencia es tan importante en nuestra vida que nos abre puertas para que nosotros podamos recibir las bendiciones del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que algunos que fuimos bastante desobedientes con nuestros papás y no nos fue tan bien, ¿verdad? Algunos, por misericordia del Señor, tenemos orejas, ¿verdad? Porque nos las jalaron tanto, ¿verdad? Desde chiquitos, porque éramos desobedientes y siempre recibíamos el castigo de nuestros padres para que aprendiéramos la obediencia. En cambio, algunos de nuestros hermanos o hermanas, pues ellos no les tocaron ni un pelo porque a todo decían sí, ¿verdad? Y se portaban tan bien que ellos sacaban una buena cosecha de su comportamiento. Y nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a que seamos obedientes delante de Él y que practiquemos la obediencia en casa, en nuestro trabajo, en las instituciones, con el gobierno. A mí me da mucha pena de algunos comentarios que escriben algunos hermanos sobre nuestro presidente. Podrá tener los problemas que tenga, podrá tener los defectos que tenga, pero nosotros nos debemos obediencia a nuestra autoridad, así de sencillo. No sé si usted está conmigo, pero si no está, la palabra de Dios nos dice que debemos de respetar a nuestras autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y Él entregará cuentas al Señor, pero nosotros vamos a entregar cuentas al Señor de nuestra obediencia. Así que es tan importante, si nosotros obedecemos en cosas pequeñas en este mundo, pues estamos obedeciéndole al Señor Dios Todopoderoso. Hay dos pasajes que quiero leer que nos hablan precisamente sobre la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Son las últimas palabras de Moisés dándoles consejos al pueblo de Israel. Vea, dice el pasaje: acontecerá que si oyeres, dice, atentamente, escuche, aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vamos a leer el otro pasaje de una vez para aprovechar el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 24, aunque la historia viene desde el versículo 1. Pero dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos a dejar ahí el pasaje. Refiriéndome a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, nos habla que es tan importante el poder prestarle nosotros toda la atención debida a la palabra de Dios. Y este pasaje nos está hablando de la prosperidad que vendría a la nación de Israel si escuchaba la voz de Dios, si le prestaba atención a los estatutos y mandamientos que el Señor había decretado, para que ellos fueran una nación bendita, diferente que todas las demás naciones de la tierra. Vea, la diferencia la iba a hacer el Señor en este pueblo a través de
la obediencia que la nación prestara al Señor, a sus mandamientos. Y vea, desde el versículo 1 al versículo 14, el Señor está hablando acá en este pasaje, no lo leemos por el tiempo, pero le dice el Señor: si ustedes prestan atención a la palabra, si ustedes prestan atención a mis estatutos, yo los voy a bendecir y ustedes serán benditos, dice, en el campo, serán benditos en la ciudad, será bendito el fruto de su vientre, será bendito a la cría de sus ovejas y sus vacas, serán benditos ustedes en la ciudad, serán benditos en el campo. Hermanos, dice que el Señor bendecirá la obra de sus manos, enviará la lluvia a su tiempo para que tengan buenas cosechas. Se levantarán naciones en contra de ellos, pero no podrán pelear, porque Dios peleará por ellos, si no olvidan los mandamientos del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, la obediencia a la palabra del Señor, lo que nos está diciendo Deuteronomio capítulo 28, es que abre puertas enormes de bendición. Todo hijo de Dios que sea obediente siempre va a tener bendición. No es que no vaya a tener problemas, no es que no vaya a tener dificultades, sí las puede tener, pero tiene una bendición porque está obedeciendo la palabra del Señor, y eso es lo mejor que puede hacer. Entonces Dios le está diciendo a toda la nación de Israel: si ustedes como nación me prestan atención, oyen mis estatutos y los practican, ustedes van a ser una nación diferente a las demás naciones de la tierra, porque yo voy a estar con ustedes. Mi mano de bendición y prosperidad va a estar todos los días sobre sus vidas. Vea qué importante es que el pueblo de Israel le pudiera prestar atención a la palabra del Señor. Y no me quiero extender ahí por el tiempo, pero el capítulo 15 de Samuel nos habla también de la obediencia. Y hay muchos pasajes en la Biblia, por el tiempo no nos queda otra que no acudir a ellos, pero si usted busca en una concordancia sobre obediencia, usted va a encontrar una multitud de pasajes que hablan sobre lo bueno que es de obedecer a Dios y lo malo que es para el pueblo de Dios desobedecerle a Él. Entonces el primer libro de Samuel, este pasaje nos habla de Saúl. Fíjese que Saúl era el rey en aquel tiempo, y Dios le había dado una orden de exterminar por completo a todos los amalecitas. Dios iba a determinar su juicio porque los amalecitas hacía 400 años atrás que habían atacado al pueblo de Israel cuando había salido de Egipto, y había atacado a los más débiles sin que Israel los provocara alguna cosa. Entonces Dios dice: hoy yo quiero decretar mi juicio sobre los amalecitas, y al que he escogido como instrumento para ejecutar mi juicio es a ti, le dice al rey Saúl. A ti, tú vas a ser el instrumento. Con el ejército van a ir y van a destruir totalmente a todos los amalecitas y todo lo que tienen. Esa era la orden que recibió por medio del profeta Samuel el rey Saúl, para poder cumplir la palabra del Señor. Y Saúl dijo: muy bien, lo voy a hacer. Alistó el ejército de Israel, se fue a pelear contra los amalecitas, y dice que destruyó todo. Pero, dice la Biblia, pero hubo una excepción, y él dice que no destruyó lo mejor del ganado, porque dejó al pueblo que perdonara lo mejor de las vacas, lo mejor de las ovejas, y quizá algunas cosas de valor ellos no las destruyeron, pero tampoco destruyó al rey de Amalec en ese tiempo, que era, creo que el rey Agag. No lo destruyó. Y cuando llegó el profeta Samuel, dijo: ¿has cumplido? Sí, dijo él, yo lo he cumplido todo. Y Samuel dice: ¿qué es ese ruido que yo escucho de vacas y ovejas que están en el campamento? Es que yo he cumplido la palabra del Señor, dijo Saúl. Yo la he cumplido. ¿Pero qué es ese ruido
de ovejas y vacas que hay. No, es que el pueblo dice perdonó eso, y también tengo vivo aquí al rey. Y le dice, y le dice Samuel, ¿no te dije que la orden de Dios era que exterminaras totalmente a Amalek? Y tú has obedecido parcialmente la palabra de Dios. Por lo tanto, eso te va a costar algo, le dijo el Señor. Ya no serás rey sobre Israel. Oh, vea mi amado hermano, qué tremendo. Yo anoche les decía a los hermanos, con esto que usted aprenda hoy, a mí me basta. Que la obediencia parcial, Dios la toma como desobediencia total. La obediencia parcial, Dios la toma como desobediencia total. Y acá lo estamos viendo en Saúl, donde él no hizo caso totalmente a la palabra de Dios. Mis hermanos, es tan importante que nosotros los cristianos seamos los primeros en dar ejemplo de obediencia, donde quiera que estemos. Si es en la casa, jovencitos, obedezcan a sus papás. Leímos un texto hoy con los niños sobre la obediencia. Es tan importante aprender obediencia desde la casa, mis amados hermanos, porque si no se aprende obediencia desde la casa, jovencitos, no se va a aprender obediencia en el colegio ni en el trabajo. Es triste y lamentable, como les decía, hoy en día encontrarse uno con tantos comentarios de hijos de Dios por el presidente. Tal vez no está haciendo bien las cosas, pero no nos compete a nosotros emitir ningún juicio. Dios no nos ha puesto como jueces para que juzguemos a la autoridad. Debemos de respetarla y respetarla como que Dios la puso ahí, porque así dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13 nos dice que no hay autoridad sino es puesta por Dios. Y eso debemos nosotros tenerlo en el corazón, respetar, en lugar de criticar, en lugar de sacar memes, en lugar de sacar comentarios ofensivos. Lo que deberíamos de nosotros hacer es la recomendación que Pablo nos da, de poder doblar nuestras rodillas delante del Señor, Dios Todopoderoso, y orar por aquellos que están en eminencia. Eso nos compete como cristianos, como hijos de Dios. No sé si usted dice amén, pero aunque no diga amén, es una verdad. La obediencia a Dios es uno de los mandamientos más importantes en la vida de todo hijo de Dios. Y hermanos, la obediencia no sucede de una forma espontánea. La obediencia se aprende. ¿Verdad que se aprende la obediencia? No es de la noche a la mañana. Yo era 100% desobediente y hoy ya me volví cristiano y ahora soy 100% ya obediente. No, hermanos, no es espontáneo esto. Esto se aprende con el tiempo, con el conocimiento de la Escritura, con el conocimiento que tengamos de Dios. Se aprende la obediencia. Yo le doy gracias al Señor porque hablando con el comité de protocolo dice: pastor, fíjese que gracias a Dios no hemos tenido problemas con hermanos que quieran rebelarse aquí en la iglesia. Si les dicen, bueno, hay que tomarle la temperatura, pues se toman la temperatura. Eso es obediencia, fíjese. Si les dicen hay que pasar a traer un poquito de gel para frotarse en las manos, eso es obediencia. Guardar el distanciamiento, eso es obediencia. Salir desde los de atrás para adelante, eso es obediencia. Y sabe que yo los quiero felicitar por ser ustedes obedientes, porque están demostrando su obediencia acá en la iglesia. Y espero que así ustedes puedan demostrar su obediencia, hermanos, en cualquier institución, en cualquier trabajo donde nosotros nos desenvolvamos. Debemos de prestar nosotros nuestra obediencia.
Y si lo hacemos en cosas pequeñas, también vamos a obedecer a Dios de una forma extraordinaria. Yo estaba recordando a Abraham, mis hermanos, Abraham fue un hombre que obedeció la palabra de Dios cuando se le tocó hasta el alma, porque Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera en sacrificio. ¿Usted se imagina qué lucha tendría este hombre en el corazón? Diría, ¿será que Dios me está hablando? Si Dios me lo regaló, ahora ¿cómo puede ser que Dios me lo esté pidiendo? Y me lo está pidiendo de una forma extraordinaria para que yo lo mate. ¿Cómo es posible que Dios pueda aceptar un sacrificio humano? Pero este hombre dijo, Dios lo está diciendo, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aunque me duela mi corazón, yo lo voy a hacer. Y estuvo dispuesto y estuvo a punto de sacrificar a su hijo cuando Dios le dijo, basta ya conozco tu corazón, que me obedeces. Wow, dice uno, qué tremendo el poder uno ver a un hombre que obedeció la palabra de Dios, a pesar de que era su único hijo. Dios lo hizo. Fíjese que en Hebreos 5:8 se nos recuerda que incluso Jesús, por lo que padeció, dice Hebreos 5:8, aprendió obediencia. Por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia, lo cual no significa que aprendió como consecuencia de haber sido desobediente. Jesús nunca fue desobediente. Lo contrario, lo que la Biblia nos dice es que en todo momento el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Ese era el sentir de Jesús. A eso había venido el Señor. El Padre le había encargado una misión de rescatar a la humanidad, de venir a pasar necesidades de las más crueles y difíciles, pero Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, a obedecer todas las órdenes que su Padre le daba. Y Jesús nos ha dejado ejemplo a nosotros para que podamos ser obedientes a la voz de Dios. Ser obediente a la voz de Dios, Dios nos va a abrir puertas, hermanos, como usted no se imagina. Estamos nosotros dando un mensaje al mundo que sí, nosotros somos mansos de corazón y que tenemos nosotros al Espíritu Santo y que Él gobierna nuestra vida. Pero es necesario que cada uno de nosotros aprendamos la obediencia. Lo triste es que se me terminó el tiempo. Pero estaba recordando de José. José, fíjese que no tenía la Biblia que nosotros tenemos hoy, ni siquiera el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la ley, no los tenía cuando estuvo en Egipto. Y estuvo tentado por aquella mujer, la mujer de Potifar, que le quería acostarse con él, que quería tener relaciones. Y este hombre no tenía escrito ahí donde decía, y no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. No tenía un pasaje así, pero tenía en el corazón aquella vocecita que le decía que si él hacía eso, estaba desobedeciéndole a su Padre Celestial. Y él, esa vocecita, gobernaba su corazón. Todos tenemos una vocecita dentro de nosotros que nos habla cuando vamos a actuar bien o cuando vamos a actuar mal. Hay esa vocecita siempre. Cuando tenemos la oportunidad de desobedecer a Dios, está una vocecita ahí adentro del corazón que nos dice no lo hagas. No es una ley, es una voz del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos habla cuando nosotros vamos a actuar bien o si tenemos la oportunidad de actuar mal. Hágale caso a esa vocecita.
Y este mandamiento no es gravoso, porque lo hacemos, hermanos, dirigidos por el Espíritu Santo. José sabía dentro de su ser que obedecerle a Dios era lo más importante, y que Dios, a través de la obediencia que él pudiera demostrar, Dios iba a cumplir aquellos sueños que Dios había puesto en su vida. Pero si lo hace, él echa a perder todo. Si lo hubiera hecho, echa a perder todo. Pero no lo echó a perder, porque fue obediente a esa vocecita que le decía: no hagas eso. Y todos nosotros tenemos esa vocecita del Espíritu Santo. Cuando tenemos la oportunidad de desobedecer, la Biblia nos dice que tenemos la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros para poder escucharla y obedecerla.